Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Hoy, en nuestro programa, vamos a intentar conocer las claves que utilizan los escritores que, partiendo de unas ideas que constantemente se están elaborando, se concretan al final en un libro que dice cosas interesantísimas. Hoy vamos a hablar con un escritor, Aguirredo, que recientemente ha escrito un magnífico libro que se llama Tria Prima, Alianza Alquímica entre París y Sevilla. Y vamos a ver con él, para intentar saber, entre otras cosas, cómo partiendo de la imaginación se llega a la trama del libro. De todo esto vamos a hablar con él dentro de un momentito. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Aguirredo y vamos a intentar de hablar sobre este libro que él ha escrito maravilloso, según los compañeros de nuestro programa que lo han leído, que se llama Tria Prima y es Odisea Alquímica entre París y Sevilla. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Me alegro de que estés aquí con nosotros. Yo también me alegro y te doy las gracias por invitarme a estar en tu emisora y te puedo asegurar que me siento casi como en casa. Digo casi porque las dos cámaras esas me impresionan un poco, pero sí, vamos, por lo demás casi como en casa. Por nuestra parte es una satisfacción que estés aquí porque, hombre, cuando las personas que comparecen en el programa y que constantemente llevan años, pudiéramos decir, compartiendo con nosotros, han leído tu libro y claro, la impresión ha sido buenísima. Yo pues me alegro. Vamos a ver, vamos a llamar a este hombre que nos explique cuál es el secreto de que él pueda escribir ese libro y que eso llame la atención para que la gente, por ejemplo, yo ayer empecé a leer un capítulo y me lo leí entero, o sea que algo tienes que ayuda a que la gente lea y se entere de lo que está pasando, ¿no? ¿Eso qué es, un arte o es una técnica? Yo creo que a mí desde pequeñito me gustó muchísimo escribir. Yo recuerdo que las redacciones del colegio yo tenía muy buenas notas, me gustó escribir. He tenido siempre una imaginación a prueba de bomba. A mí me daban una minúscula parte de una historia y yo era capaz de pergeñar la historia entera. Entonces, a mí me ha resultado cómodo siempre escribir, siempre. Y lo llevo haciendo desde muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora, pues es cuando he dedicado más tiempo a escribir. Esta es mi segunda novela, estoy con la tercera. Y si me preguntas cómo ha surgido esta, pues te diría que esta ha surgido primero como homenaje a un profesor. A un profesor que supo inculcarme el concepto de la alquimia, cuando la alquimia era prácticamente, o podía considerarse casi como mágica, brujería, algo no bien visto por el estatus del momento. Entonces este hombre supo enseñarme la alquimia. Gracias a él conseguí entrar en unos círculos que hoy llamaríamos esotéricos. Yo iba, podía decir, de prestado, iba de libre oyente, era un crío, pero aprendí muchísimo con este hombre. Lo conocí durante muchos años y cuando empecé la carrera seguí con contactos con él mientras que estuvo aquí. Después falleció desgraciadamente, pero este libro ha sido un poco homenaje a él. Entonces, en esta novela aparece... Esta novela va, si me permites que me alargue... Lo que tú quieras. Si me permites que me alargue... Lo que tú quieras. Esta novela tiene un eje, y ese eje lleva a su vez dos vías, que es la Sevilla de 1995 y el París de 1500. En la Sevilla de 1995, evidentemente, es ayer, y nos estamos encontrando con la historia de una familia que llega a Sevilla con las tropas, o sea, son muy antiguos, llegan a Sevilla con las tropas de Fernando III el Santo en la conquista de Sevilla.
A partir de ahí alcanzan una gran fortuna y se establecen en Sevilla. Se narran las vicisitudes de esta familia y cuando muere la última, digamos, la última persona de la familia, recae la herencia en otro, que por unos acuerdos familiares de antaño, y este hombre decide arreglar la casa familiar. Esta es la historia por donde se va moviendo la novela. Pero es que paralelamente, y en otro siglo totalmente distinto, en París una serie de alquimistas están desarrollando su trabajo normalmente. Y llega el hijo de un noble soberbio, torpe, porque la mayoría de las veces la soberbia proviene de una torpeza importante, que quiere alcanzar los conocimientos de estos alquimistas que se han pasado toda su vida estudiando, lo quiere conseguir prácticamente comprándolo. Los alquimistas evidentemente no se pliegan a sus deseos y aquí empieza una lucha entre este joven noble que ha sido humillado por los alquimistas y decide vengarse de ello y adquirir los conocimientos por los medios que sea. Son dos historias paralelas. Curioso, son dos historias paralelas. ¿Qué es lo que he pretendido con estas dos historias? Pues como no me considero capacitado para escribir una obra de ensayo sobre alquimia, para eso pienso que hay que estar mucho más preparado, que yo lo estoy. Muy difícil. Y además yo pretendía hacer algo más fácil, algo que estuviese al alcance de todo el mundo. Entonces yo he hecho una iniciación a la alquimia a través de una novela que ha tenido una base histórica, claro, y que evidentemente me he tenido que tomar las licencias de todo escritor. Me he imaginado otras muchas. Claro, pero es que has buscado la forma de burlarte de todo eso entresijos, dimes y diretes, que tendría, si tú haces un ensayo sobre alquimia, puede tener 10 científicos que te digan, eso no es así, eso es de otra manera. Sí, pero yo lo que estoy escribiendo aquí es una novela. Y te burlas de todos. Evidentemente, eso es una satisfacción para mí, porque basándome en que es una licencia del escritor, puedo, de hecho, personas que han leído la novela, pues me han dicho fallos que tiene la novela. Por ejemplo, cito un año que yo digo que es lluvioso y alguien me dice, pues ese año fue seco, o viceversa, ¿no? Cito otro detalle y alguien me dice, pues en aquella época no se cultivaba extensivamente el maíz. Y yo me pongo a pensarlo y digo, pues sí, pero ¿y qué? Son licencias. ¿Y qué? Me permito esas licencias. Oye, hay una cosa que no que me sorprenda, porque yo creo que entrar ahí es interesante porque está la fuente de todas las contradicciones del mundo, como es lo esotérico, ¿no? Tú entras, tú buscas lo esotérico para descubrir las claves estas o para construir tu libro. Yo lo esotérico lo paso un poco de lado. Yo he pretendido que este libro sea ameno y que sea de una fácil asimilación. Entonces, lo único que yo he hablado de esotérico, yo he distinguido dos tipos de alquimistas: los esotéricos y los exotéricos, S y X. Estaban muy relacionados. Explica eso de la X, porque eso no lo entiende todo el mundo, ¿eh? Vamos a ver. Esotérico con S y exotérico con X. El esotérico con X, perdón, con S, es el alquimista que, como digo en el primer capítulo que habla de alquimia, sigue las reglas de ora, lege, relege, labora et invenias. O sea, la traducción nuestra sería: piensa, medita, lee, relee, trabaja y obtendrás. O sea, un poco lo que en muchos conventos vemos de ora y el labora. A fin de cuentas es lo mismo. Entonces, el esotérico era la persona que se encerraba en su laboratorio
y que hacía un poco... esta persona se dedicaba a purificar los elementos que caían en sus manos. Si me permite, después voy a alargar... No tengas problema ninguno. Pues como me dejes, me echas. Venga. Estas personas purificaban los elementos que caían en sus manos. Y lo purificaban una vez, y otra vez, y cientos de veces, y miles de veces. Entonces, en la purificación de esas sustancias, se estaban purificando ellos por dentro. Ellos llegaban a ser lo que ellos mismos se definían como homo frugi, un hombre que exige poco, que es un trabajador del laboratorio. A los alquimistas se les ha achacado que eran brujos, que eran magos, que eran unos materialistas porque trataban de obtener el oro de elementos menos valiosos. Y todo tiene una base científica con una base mítica, si queremos. Cuando pasamos por Sevilla y nos cuentan una leyenda, esa leyenda muchas veces es mentira, pero es de una belleza increíble. Y yo cuando me entero de la realidad, resulta que hasta me enfado, porque lo que el pueblo ha creado es infinitamente más bonito que la realidad. Pues en la alquimia pasa otro tanto de lo mismo. Hay una parte que se crea y que es realidad, y otra parte que el pueblo o los desconocidos le dan una visión. Pasa igual con las religiones. Si nos vamos al antiguo Egipto, las religiones del dios Tot, que tiene muchísimo que ver con la alquimia, de la diosa Isis, de Osiris, de Set, de Pat, del mismo Heliópolis, el dios de Heliópolis, son de una belleza incalculable. Nos pasa igual con las religiones helénicas, son de una belleza y unos dioses con unos defectos tan humanos que los entendemos. Son de una belleza tremenda. ¿Eran verdad o no eran verdad? Pero había que crear eso. Pues en la alquimia, perdón por este lapsus tan largo, pero en la alquimia pasa otro tanto de lo mismo. En la alquimia la teoría es que todos los metales se han hecho bajo la conjunción del Sol y la Luna. Los que están hechos bajo la conjunción del Sol serán oro, y los que están hechos bajo la conjunción de la Luna serán plata. Entonces, todos aquellos otros metales que no son ni oro ni plata tienen una enfermedad. Y entonces los alquimistas buscaban una sustancia que le eliminase la enfermedad. Esa sustancia es la piedra filosofal. Pero tú y yo tenemos, y todos los que aquí nos rodean, tenemos un enemigo peligrosísimo, los años. Contra ese no podemos luchar. Y un primo hermano... Lo ponemos a nuestro favor y se ha acabado. Sí, pero un primo hermano de la piedra filosofal era el célebre elixir de la larga vida. Exactamente. Si me preguntas si existieron, yo diría que sí. Los dos. Escucha una cosa, Aguirredo, mira, vamos a continuar por ahí, porque en el tema de la alquimia hay un tema muy interesante de que hablar. Yo creo que es interesante hablar. Nosotros, nuestro programa está para enseñar, pudiéramos decir. Las ideas que recogemos, las regalamos. Y yo creo que ahí tú puedes explicar cosas importantes, pero eso lo vamos a ver dentro de un momento. Guíame un poco porque si no me pierdo. Dentro de un momento. ¿De acuerdo? Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Aguirredo y estamos hablando de su magnífico libro. Pero además estamos hablando de la alquimia, que es un elemento clave que se contiene dentro del libro, y estaba tú expresando cosas interesantísimas, que yo creo que es bueno que nuestros oyentes y nuestros televidentes pues lo escuchen, ¿no? Porque la alquimia tenía varios objetivos, surge o se plantean varias cosas. Tú estabas planteando últimamente el elixir de la vida, ¿no? El elixir de la larga vida. De la larga vida. Es curioso. Que no es ninguna tontería. Exactamente.
Pero ¿cómo se intentaba hacer eso desde la alquimia? ¿O la alquimia no es solamente los metales que se funden para buscar el oro, que son también los planteamientos? Pretendo sentar cátedra porque para sentarla haría falta ser mucho más experto que yo. Yo soy un alumno cortito de la alquimia y para ustedes contar. Entonces, bajo mi punto de vista, he dicho antes que creo que se consiguieron los dos objetivos básicos de la alquimia. Creo que se consiguió la piedra filosofal y creo que se consiguió el elixir de la larga vida. Los alquimistas también buscaban otra cosa. Buscaban crear un ser, se sentían un poco dioses. Un ser que estuviera por encima de los demás. Un ser que ellos, un homúnculo que ellos lo llamaban, un ser que ellos hubiesen creado. Eso hoy no nos llama la atención cuando existe una clonación. Pero en aquel entonces a más de uno le pudo suponer la hoguera. Sí, era corriente eso. A más de uno le pudo suponer la hoguera. Todo este tema de que los alquimistas tenían esos conocimientos, hoy, con una base química en nuestras manos, no parece tan descabellado. Por ejemplo, si cogemos una tabla periódica de los elementos, nos encontramos que existen 100 y pico de elementos hasta el día de hoy. Mañana serán más, porque yo recuerdo cuando yo estudiaba que eran 104, ya han aumentado muchísimo. Si nos vamos al sexto periodo, o sea, la sexta fila de la tabla periódica, nos encontramos el oro en el grupo 1B, tal como se denominaba antes. Hoy creo que se llaman de otra manera. Y el plomo en el grupo 4B, los dos en la línea sexta de la tabla periódica. Me parece recordar que uno tiene de número atómico 79, que sería el oro, y 82 el plomo. Quiere decir que si le quitamos los protones y los electrones que le sobra a uno por un bombardeo atómico, llegamos a otro. Eso es factible en el laboratorio. Eso se puede hacer. A un costo que no es rentable, pero se puede hacer. Pero hay que ver que ese ya, cuántos miles de años tiene la alquimia, porque el Hermes Trismegisto y, bueno, pues y el no Hermes sé Trismegisto quién. Estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando de Egipto. Fíjate, ¿de dónde viene la alquimia? La alquimia, los primeros conocimientos que se tienen de alquimia probablemente sean de Mesopotamia. Claro. Pero hay una cosa, Aguirredo, que yo quería comentarte. Tú intervienes en tu magnífico libro, hay una parte que habla extensamente de la alquimia y de la relación que hay entre Sevilla y París. Sí. ¿Cómo se puede montar todo eso? Se puede montar porque Sevilla, aunque no lo parezca, ha sido la cuna de muchísimos alquimistas. La cuna de muchísimos alquimistas. Heber, el gran Heber, que vivió y posiblemente murió en Sevilla, en unos escritos decía: traedme 6 leprosos que los curaré. Esto a más de uno se podía rajar las vestiduras pensando que estaba tratando de emular a Jesucristo, ni muchísimo menos. Los alquimistas, que lo hablaremos después, hablaban en un lenguaje oculto porque tenían que ocultarse. Porque si no lo quemaban. Corrían ese riesgo, entre otros. Entonces, cuando Heber dice traerme 6 leprosos que los curaré, no se está refiriendo a 6 personas que padezcan la enfermedad de la lepra. Se está refiriendo a 6 metales que no sean oro, que él los transformaría en oro. Y Heber murió en Sevilla. El célebre Fulcanelli, que el autor de Moradas Filosofales, el autor del Secreto de las Catedrales. Qué bonita, ¿eh? Pues el gran Fulcanelli en los años 50 y tanto estuvo en Sevilla y curiosamente creó una sociedad
que se llamaba Los Hermanos de Heliópolis. Y dicen que el barrio donde yo vivo, que es Heliópolis, curiosamente, el nombre se debe a que Fulcanelli y sus allegados influyeron en que al nuevo barrio que se creó para la exposición del 29 se le pusiera ese nombre. Heliópolis, qué bonito. Heliópolis, Campo de Ciudad fútbol, del Heliópolis, Sol. entonces. Ciudad Qué del bonito. Sol. La Ciudad del Sol, donde había habido los grandes alquimistas egipcios. Entonces Sevilla, no es raro que yo lo mezcle en el libro con la base alquímica, es que Sevilla tuvo una base alquímica muy importante. Sevilla tuvo una base alquímica importantísima. Se fue perdiendo, pero no se nos puede olvidar. Y yo, que no soy de Sevilla, pero que soy un enamorado de esta ciudad, mi mujer me dice que soy más chauvinista que si lo fuera. Efectivamente es verdad. Pero es que a Sevilla yo le debía ese respeto, de reconocerle la importancia que Sevilla ha tenido en el conocimiento alquímico. De París, ¿para qué voy a hablar? De todas maneras, Agredo, tú haces una mención de Sevilla, la Sevilla antigua, aquella de cuando tú mencionas toda esa familia, del principio de esa familia, que es una maravilla, ¿eh? El relato que tú haces de la Sevilla antigua, es una maravilla. Los que conocemos Sevilla, hombre, no ha cambiado, en algunos sitios no ha cambiado mucho su centro, el centro de Sevilla, pero es que hace una exposición maravillosa en el libro de lo que era, te doy las gracias, de lo que era Sevilla, ¿eh? Hombre, he procurado vivir esa Sevilla, y el libro empieza diciendo que si a un sevillano se le pregunta por el barrio de Santa Cruz, pensará en los alrededores y aledaños de la plaza de Doña Elvira, etcétera, cuando el verdadero barrio de Santa Cruz está de la calle Santa María de Blanca hacia la izquierda. Eso es lo que tú dices. ¿No? Ese era el barrio rico, esa era la judería rica. El otro era más folclórico, si queremos, y más reciente, pero la judería rica se encontraba precisamente allí, en la calle Santa María la Blanca. La iglesia de Santa María la Blanca fue una sinagoga. La iglesia de San Bartolomé fue otra sinagoga, y me parece recordar que la tercera estaba en lo que hoy es Plaza de Santa Cruz, donde está el consulado de Francia. Me parece recordar, aunque me da miedo decirlo porque no lo tengo con seguridad. Yo allí no conozco que haya ninguna iglesia, ¿no? Parece que hubo una sinagoga. Y había 3. Que a lo mejor desapareció después. Sí. Bueno, el sitio bueno, de hecho, es genial para eso. De hecho, la judería de Sevilla, lo digo en el libro también, la judería de Sevilla estaba dentro y fuera de la ciudad. La judería de Sevilla comprendía las propias murallas, el Alcázar, y ahora de Santa Marta pasaba una muralla que encerraba la judería hasta Tomás de Ibarra, me parece que es, ¿no? O Conde de Ibarra, me entra la duda. No lo sé. Y la dejaba yo esa gente las confundo a todos. ¿Sí? Y la dejaba encerrada. Entonces, la única salida que tenía la judería era por la Puerta de la Carne. O sea que era una ciudad dentro de Sevilla. Y que tenía su propio filato, pudieron decir. Exactamente. Entonces, a mí me ha gustado conocer eso. Afortunadamente, las cosas no vienen solas. Yo he tenido la suerte de conocer a un magnífico historiador de Sevilla, que fue Antonio de la Banda. Y con Antonio de la Banda yo he recorrido el barrio de Santa Cruz y he aprendido de su pedagogía una barbaridad, y he aprendido de muchísimas personas. O sea que este libro es la mezcla de muchos aprendizajes. Y a lo mejor cuando tú ibas con este hombre por ahí no existía todavía la fotografía con el móvil, ¿no? Era más complicado todo pero eso. no tardó mucho en llegar. No tardó mucho en llegar. Pero que yo me he metido por esas calles, y un día metiéndome por una de esas calles se me ocurrió inventarme la casa de los Almensas. Y el otro día un lector me decía: me he metido en internet buscando la casa de las Almensas, siguiendo.
Yo decía, pues mira, la casa de los Almensa existe, aunque no es tal casa. Yo me he imaginado la casa y me la he imaginado. Existe en tu mente. Claro. Existe en mi mente y existe una clase que cumple esas condiciones, pero que no es de ninguna familia. Es que en esa zona que tú has explicado, eso de la calle Mármoles y todo, ahí hay casas que son increíbles. La historia que hay ahí. En la calle C3, digo, estoy perdiendo la memoria por un momento. Archeros, perdón. En la calle Archeros estaba la casa más antigua de Sevilla, de la época de los Reyes Católicos. Hoy creo que forma parte de un hotel. Sí, lo mencionas en tu libro. Sí. Es la casa más antigua de Sevilla. En la calle Santa María la Blanca existe una cosa muy curiosa que es anormal en Sevilla. Existe una azotea que tiene una terminación en trono. ¿Me explico? Esto es típico en Cádiz. Las casas terminadas en trono, y tenían una explicación. Eran como unos sitiales muy grandes donde el dueño de la casa se sentaba con su catalejo a ver venir las naves que él mismo había fletado. Y curiosamente, este año en Palermo, en Sicilia, me he encontrado una casa con la estructura gaditana hecha en trono. Curioso, ¿eh? Mirando, lógicamente, a la cama. Al horizonte, claro. Al horizonte. Entonces, en Santa María la Blanca, que además está mirando para el puente de los bomberos. O sea, que allí nadie puede decir que por allí pasó el río en ningún momento. Pero tiene esa estructura de trono, curiosamente. Oye, ¿y cómo tú utilizas con tu imaginación? Porque tú, cuando presentas Sevilla, después, o antes, no me acuerdo, presenta París. ¿Cómo liga? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Bueno, la relación aquí, permíteme, una licencia del autor. La relación es que en París se dan numerosos alquimistas y en Sevilla también. Entonces, esa es la única relación. ¿Por qué se me ocurre París? Porque París tiene una simbología importantísima. ¿Y por qué Sevilla? Porque es mi Sevilla. Yo no soy de aquí, pero como si lo fuera. Es mi Sevilla. Y Sevilla para mí es algo muy especial y creo que todo el homenaje que le rinda es poco. Yo cuando llegué a Sevilla muy niño, fue como un flechazo. Yo me enamoré de Sevilla. Y sigo enamorado de Sevilla. Entonces, no hay que meterse en más profundidades, quizás. ¿Por qué Sevilla? Porque la conozco bien y porque quiero hablar de Sevilla siempre. ¿Y por qué París? Porque París tiene una tradición alquímica importante. Entonces me pareció oportuno. Es que era imposible antes hacer algo si no vas a París, con un proyecto, con una Sí, pero con ten una en idea cuenta, de esa, no se te olvide que Sevilla fue la capital del mundo en el siglo XV. Que por Sevilla pasaron escultores, pintores. Era el tiempo del esplendor de Andalucía, ¿no? De Córdoba, de Sevilla. Pero es que en el siglo XV todas las riquezas llegaban aquí. Que aquí estaba la casa de contratación de India, que no se nos olvide. Qué maravilla. Que fuimos cabeza del mundo. Aguirredo, vamos a detener un momento el programa, pero venimos enseguida, ¿eh? A tu disposición. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro amigo Aguirredo. Es el escritor de una magnífica novela, un magnífico libro que se llama Tria Prima, Odisea alquímica entre París y Sevilla. Y hemos estado hablando de todo el tema de la alquimia, porque eso sería imposible. Pero hemos rozado la alquimia. Hemos esbozado. Eso es, para que nuestro oyente y nuestros televidentes pues tengan una idea más aproximada de por dónde circula el libro. Pero yo recuerdo que hablando contigo, no sé si hoy o ayer, me hablabas de la importancia que debe tener un profesor
Efectivamente. En todo el entramado, en todo este proceso de tu libro, de cómo, hombre, de que hay que decir también, de cómo tú utilizas tus ideas y utilizas tu novela para explicarle a la gente realidades culturales que han existido lo mismo en Sevilla que en París, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿y qué sucedió con este profesor? Bueno, este profesor yo lo conocí siendo ya muy mayor. Este profesor falleció hace muchísimos años. Era un hombre anormalmente inteligente. Creo que fue de los primeros catedráticos, o sea, uno de los catedráticos más jóvenes que hubo en España. Con muy pocos años fue catedrático. Este hombre tenía 2 carreras, una de ellas la de química, y era un hombre espectacular. Recuerdo que un día, haciendo un proceso en su casa, tenía un laboratorio un tanto original en su casa, muy andaluz, un laboratorio muy de la época también, en la que se hacían las cosas a base de inteligencia, porque faltaba de todo. Claro. Pues era un laboratorio muy original. Y estábamos haciendo un experimento, y me dice, el experimento teóricamente se pretendía no alcanzar la piedra filosofal, pero sí un estadio intermedio. Entonces me advierte, dice, cuando lleguemos aquí, esto se vaya al garete, y se vaya al garete de mala manera. De modo que nos vamos a retirar, y efectivamente creo que es el momento de retirarnos. Nos retiramos y aquello explotó. No una explosión muy grande, pero explotó. Entonces yo le pregunté por qué había ocurrido aquello. Y me dio una explicación que los años después me la han confirmado. La explicación fue la siguiente, decía, los alquimistas purificaban una sustancia cientos y cientos y cientos de veces, pero no llegaban a purificarla del todo. Nosotros, con las sustancias que estamos trabajando hoy en día, son sustancias que están rozando la pureza en un 90 y tantos %. Entonces, con esas sustancias, con esos elementos, bueno, no podemos hablar de elementos, esas sustancias, esas sales, esos ácidos que estamos utilizando, con esas purezas tan tremendas, posiblemente le hemos eliminado parte de la impureza que formaba parte de que la reacción se llevara a buen cabo. Claro. Y entonces me recordaba algo que en química es fundamental. En química, A más B es igual a C más D, pero con unas condiciones determinadas, de presión, de temperatura, y algunas veces intervienen unas sustancias que se llaman catalizadores. Esas sustancias que se llaman catalizadores aceleran o retardan la reacción. Pues posiblemente las sustancias que empleaban los alquimistas, en las impurezas que había, tenían los catalizadores que hoy hemos eliminado. Entonces, en la novela, muchas veces, como lo que he pretendido es hacer una paradoja, porque siendo muy pequeño, muy joven, leí a Gilbert K. Chesterton y me gustó la manera como él planteaba las paradojas, y aquí me he permitido la licencia de utilizar muchas. Y precisamente en las charlas del profesor con su alumno trato de explicar conceptos alquímicos dándole una base de paradoja, de broma. Es con lo que he pretendido jugar. Pero de todas maneras, es que eso es es muy inteligente el tema, porque lo que planteaban los alquimistas en realidad es lo que ha planteado todo el mundo, pero en diversas disciplinas. Por ejemplo, el que ha planteado la filosofía de descubrir quién somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, pues es como plantear la alquimia. Sin lugar a dudas. Pero es que tú ponte a pensar, Ángel, que vamos a trasladarnos a la Edad Media, la Edad Tenebrosa, los años oscuros del 400 al 1000, esos años terribles. ¿Quién tenía cultura? ¿Quién sabía leer y escribir? Los monjes. Claro. Única y exclusivamente los monjes, y algún que otro aristócrata
que fuese muy valioso, pero los demás no sabían leer y escribir. Entonces, los pocos que sabían y los que tenían la cultura de este tipo, como podían ser los alquimistas, tenían que ocultarse. Si nos damos un paseo por la Catedral de Sevilla, por la de Notre Dame, por cualquier catedral, no miremos solo abajo, miremos a las vidrieras. Es maravilla, ¿eh? Pero es que en las vidrieras hay escritos tratados alquímicos. Por ejemplo, un dragón que se muerde la cola, en alquimia, significa unidad. Un pájaro que emprende el vuelo, en alquimia, significa sublimación. Un pájaro que desciende, habla de la precipitación. La ballena significa el agua. El toro es la tierra. El águila es el aire. Y la salamandra y el dragón son el fuego. Curioso. ¿En cuántas vidrieras hemos visto representados esos símbolos? Y algunos hasta son símbolos de los evangelistas. Por ejemplo, el león. Es curioso eso, sí. O sea, que tenían, en la Catedral de Sevilla intervinieron muchos alquimistas, tenían que escribir sus conocimientos solamente para aquellos que eran capaces de entenderlos. Voy a introducir un elemento que tiene que ver con lo que estamos hablando. Nosotros tenemos un gran amigo que se llama Juan Sánchez, Hombre, que escribió la guía secreta, la guía esotérica de la Catedral de Sevilla. Catedral de Sevilla, que es genial. Genial. Genial, ¿eh? Y Juan Sánchez es una persona que sabe muchísimo del tema. Pero tela, que sabe. Hemos ido 2 o 3 veces con él a ver la catedral, pero hay un cuadro que me llama mucho la atención, que es un San Cristóbal que lleva al niño en brazos. Bueno, pues ahí aparece el tarot con todos los arcanos. Es curiosísimo, ¿no? Es curioso, ¿no? 6 dedos en los pies, 6 dedos en el otro, y 5 y 5, 12 y 10, 22. Es que aparecen cosas. Yo no llego a esos conocimientos de numerología. Pero es que el Juan es demasiado. Juan sabe muchísimo del tema. Juan Sánchez, nuestro amigo, es demasiado. Y si nos vamos a un cuadro que hay en la Caridad de Valdés Leal, Finis Gloria Mundi, No lo conozco. es una obra alquímica. Hablando un día con Juan, me decía que la portada del nacimiento de la catedral Sí, es una obra alquímica. totalmente. Y lleva razón. Tal como él la describe, Y lleva razón. totalmente. ¿No? Pero la Catedral de Sevilla está llena de cosas. Pero es que cuánto... Vamos a ver. ¿Quiénes... Vuelvo a la pregunta de antes. ¿Quién tenía cultura entonces? Los que la tenían. Poquitos. Pero es que los que la tenían en muchas variedades. El que la tenía podía tener conocimiento de iatroquímica, o sea, lo que hoy sería farmacopea o lo que podía ser medicina. Los pintores se tenían que fabricar sus pigmentos. Estos eran unos magníficos químicos, o si quieres, unos magníficos alquimistas. Los vidrieros tenían que conseguir los colores con pigmentos, a veces de oro. Y que Muchas veces de oro. que permanecieran en el cristal, ¿eh? Y que permanecieran por los siglos de los siglos. Ya eso tiene... Los constructores que dan el gran salto en el gótico, con el gótico, con esa fila, esas agujas que parecen que están rezando al cielo, que se escapan rezando al cielo, son como saetas. Pues ese gótico fue un paso muy grande del románico al gótico. Entonces, si nos ponemos a pensar en todo esto, en la Catedral de Sevilla tuvieron que darse cita lo mejor de lo mejor. De Europa, del mundo, vamos. Lo mejor de lo mejor. Y aquí, pues indiscutiblemente, alquimistas hubo. Probablemente todo lo que hay en la Catedral de Sevilla, o muchas cosas de las que hay en la Catedral de Sevilla,
tiene tal altura de conocimiento que los jerarcas de la Iglesia no estaban a esa altura. Ni muchísimo o si menos. No se lo hubiesen dejado. No se lo hubieran dejado poner. O sea, es que en el libro lo comento, que muchas imágenes, muchas iconografías que se representan como figuras de santos o figuras religiosas, no eran tal. Eran una manera que tenían los alquimistas de representar lo que ellos querían para que otros iniciados como ellos los pudieran interpretar. Pero claro está, ¿quién se atrevía en aquel entonces con una inquisición, refiriéndonos a esta época aquí en Sevilla, con una inquisición férrea y ceporra, porque no tenía otro nombre? ¿Quién se atrevía a pintar un desnudo si el desnudo previamente no se había adobado con unas explicaciones? Y unos trapitos por delante. ¿Quién se atrevía? Sí. Entonces, era muy difícil todo y ellos tenían que ocultarse. Yo en el libro pongo un ejemplo, y si me permite, no sé si tenemos tiempo. Sí. Pongo un ejemplo que es muy sencillo. Imagínate en el siglo XV que alguien se sube a la azotea de su casa, lo cuento en el libro, y se pone a calentar una sustancia y a rezar unas oraciones. Entonces el vecino que lo ve dice: por la noche, rezando unas oraciones ahí, y una sustancia que la está calentando y ahora le está echando unos polvitos mágicos, y de una primera que ello explota. Entonces cualquiera, con pocas luces, podría decir: este hombre ha invocado al demonio y el demonio se le ha aparecido revestido de fuego. Vamos a traducirlo, vamos a darle una explicación al alcance de cualquiera. Vamos a ver, ¿por qué la luna? ¿Por qué a la luz de la luna? La luz de la luna es la única lámpara de luz polarizada natural que existe, o sea, un catalizador. ¿Por qué reza unas oraciones? Creo que tu madre y la mía rezaban 3 credos para pasar un huevo por agua. Y no era para que el huevo se hiciera mejor, era una manera de contar el tiempo. Que le echa unos polvitos y aquello explota, lo que quieras. Tienes una sustancia pura que está calentando y le echa una sustancia impura y se produce una catarsis, un envenenamiento químico que puede provocar una reacción exotérmica con desprendimiento de calor y explosión. Y tenemos una cosa que se da en los laboratorios todos los días. Ahora, alguien que no está capacitado para verlo, pues puede ver lo que quiera ver. Lo que interprete en ese momento. Y evidentemente, un clérigo de la Inquisición, si quería ver ahí un brujo, lo veía. Lo que sería muy difícil es que viera lo que había, lo que era. Es muy difícil No, que era pudiera dificilísimo. ver. Aguirredo, vamos a terminar dentro de un momento el programa, pero me gustaría decir a nuestros oyentes y nuestros televidentes que, por ejemplo, este magnífico libro de Tria Prima, Odisea alquímica entre París y Sevilla, lo pueden comprar en cualquier librería, ¿no? Sí, ahora mismo está a la venta en cualquier librería. De todas maneras, permitidme, voy a hacer una tunantada, si me lo permite. Sí, dime. Existe una página web del libro que es el mismo nombre del libro, Tria Prima, y se le añade libro. Entonces ahí dentro podéis ver todas las novedades, explica algunas cosas de alquimia y se puede bajar el primer capítulo gratis. Los que estén interesados, repito que hoy en cualquier librería se encuentra, porque yo lo he visto en librerías conocidas de Sevilla. No voy a citarlas, pero que si alguien no lo encuentra, a través de la página web que se ponga en contacto con nosotros, que se lo serviremos. Yo tendría que decir que es un libro gordo, pero que te lo lees en un momento.
Oye, Agredo, te damos las gracias porque has conseguido, yo creo que has conseguido a través, sin hablar del libro, ni del contenido del libro, sí, sin hablar de la trama del libro. Creo que no debía hacerlo. Hemos estado explicando, de alguna manera, has estado explicando muy sabiamente todo lo que hay en una época que nosotros no hemos conocido, pero que tú has tenido que recurrir a muchísima gente que han elaborado documentos, que han elaborado escritos, que han elaborado tratados sobre cosas que vienen en tu libro, que es un elemento interesante como cultura, porque tú te atreves, claro, como es una novela, a decir lo que tú crees de cada momento histórico. Y eso generalmente he procurado ser muy real con los momentos históricos. Todos los personajes históricos que aparecen he procurado que sean reales. Cuando hablo de Fernando Martínez, el arcediano de Écija, que organizó una matanza de judíos en la judería sevillana, ese personaje desgraciadamente existió. Pero es curioso, porque todo eso nos lleva a entender mucho mejor nuestra cultura, qué es lo que era Sevilla, qué sucede en Sevilla y qué relación había con París en ese momento. Yo creo que es extraordinario. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Y yo te agradezco que me hayas invitado y que además te vuelvo a repetir, que salvo las cámaras casi me he encontrado en casa. Muy bien. Pues yo decirle a nuestros oyentes y nuestros televidentes que bueno, que todos estos programas, como siempre, hay que decir que existen y son posibles porque está aquí nuestro querido amigo Israel Jiménez y nuestro querido amigo Juan Prieto, que son los que llevan el tema del sonido de la imagen, y decirle a todos nuestros oyentes y televidentes que la semana que viene nos pueden ver exactamente donde han sintonizado con nosotros. Hasta entonces nos despedimos, si Dios quiere.